Vamos a ir a Hebreos capítulo 13. Este es el tercer mensaje que voy a predicar, hermano, referente a este pasaje. Voy a tratar de hacerles un resumen de lo que hemos hablado hasta este momento, hermanos. Y la razón por qué me extendí en esta manera también. La semana pasada yo leí dos versículos de Hebreos capítulo 13, tanto el versículo 7 como el versículo 17, hermanos. Hemos estado enseñando, predicando de todo el libro de Hebreos durante este año y ahora estamos en este capítulo y estábamos ya para el versículo 7. Entonces, el título de esta predicación es la relación de la iglesia con sus pastores, es la tercera parte. Entonces, dice así la palabra de Dios: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Y el versículo 17, hermanos, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces, hermanos, yo en la primera parte yo les decía que la Biblia nos llama, toda esta serie de cosas que dice el capítulo 13 son imperativos, lo que quiere decir que son órdenes de parte de Dios. El Señor que inspiró este libro, pues aquí en esta parte ya está cerrando lo que Él escribió y empieza a dar ciertos consejos. Dentro de estos consejos dice: acuérdense de sus pastores. Yo explicaba, hermanos, el viernes que acordarse de los pastores tenía que ver con ver aquellos pastores que habían tenido una carrera completa, hermanos, y no solamente habían comenzado el ministerio, pero habían comenzado y habían terminado, hermanos. Como Pablo decía, ¿se acuerdan ustedes, hermanos, en el libro de Filipenses cuando dice: yo ya estoy para ser sacrificado, pero he corrido la buena batalla, he peleado la buena batalla, he corrido la carrera? Entonces él podía decir de esa satisfacción, porque hay pastores que comienzan pero no terminan. Ese no es un buen ejemplo para nosotros. Pero los pastores que han comenzado, han permanecido, porque en el ministerio hay problemas, hermanos, hay dificultades, hay sufrimientos, hay malos entendidos, hay una cantidad de cosas. Pero en medio de todo, el hombre de Dios se sostiene, hermanos. En 2 Timoteo capítulo 4, por ejemplo, nosotros vemos cuando Pablo le habla a Timoteo y le dice: sufre penalidades. Cuando le está hablando de su ministerio, le dice: sufre penalidades. ¿Por qué, hermano? Porque en el ministerio también se sufre, hermano. Entonces, esto es parte del evangelio. Pero la segunda parte dice: obedeced a vuestros pastores, sujétense a ellos, porque ellos velan por el cuidado de sus almas, como quienes han de dar cuentas. Entonces, esto es importante, esto es lo que manda el Señor en su palabra, de su iglesia, para con el pastor. Pero yo hacía esta aclaración. Aquí está hablando de un pastor que fue llamado por Dios. Pero el día de hoy, hermanos, hay varios individuos que no han sido llamados por Dios. Entonces, el simplemente de que alguien se llame pastor no quiere decir que es pastor. O el simple hecho de que alguien diga: yo soy cristiano, no quiere decir que es cristiano. La Biblia dice que por sus frutos se conoce a un cristiano. Les decía yo a los hermanos, estábamos en la clase, hermanos, y yo le he testificado a un hombre, y ese hombre en la sala de su casa pues tiene sus plantas de marihuana, ¿verdad? Y entonces yo empiezo a hablarle del evangelio y me dice: yo soy cristiano. Es más, me dijo un día: ¿ves toda esta violencia que ha habido aquí? Me dice: yo le pido a Dios que me conceda llevarme a uno de esos delincuentes al desierto y amarrarlo en una estaca para que se lo coman las hormigas. Le pido a Dios que me conceda esta petición, y primero Dios me la va a conceder. Bueno, eso no es un fruto de Dios, hermanos. Ese es un hombre que anda en tinieblas. Pero él dice con su boca: yo soy cristiano. El Papa está ahorita en Estados Unidos, he dicho una cantidad de cosas, hermano, y yo le digo esto: la obligación de toda persona que se llama de Dios es predicar su palabra, la palabra de Dios. Este mundo se va a acabar, pero los congresistas a los que le predicó él, o a los que él tuvo la oportunidad de predicarles, porque pocos llegan a una posición ahí, de llegar ahí a pararse ahí y dirigirse a los dignatarios de la nación. Él tuvo esa oportunidad y no habló del Señor. Un siervo de Dios habla del Señor, confronta el pecado, tiene que hablar del pecado, no se puede negociar. Entonces,
cuando vemos todo esto, hermano, la Biblia dice, por sus frutos se les conoce. Entonces, al hacer yo esta aclaración, yo le tengo que decir, hermano, que obviamente el Señor nos ha mandado a sujetarnos a nuestros pastores, pero tenemos que enfatizar, hermano, el discernimiento y la sabiduría del pueblo de Dios. Porque aquí se puede parar alguien, hermano, a predicar diciendo que es pastor, pero no necesariamente es pastor, por sus frutos se conoce. O ustedes pueden ver a alguien en la televisión que llora, que hace una cantidad de cosas, pero esto no lo hace pastor ni cristiano, por sus frutos se le conoce. Pero aquellos pastores que son realmente pastores, la Biblia manda, observen su conducta, imiten su fe, sujétense a ellos, porque ellos han de dar cuenta por ustedes. Entonces, yo tengo que decir esto, hermano, hay algunas cosas que yo quiero compartir con ustedes. Respecto a los falsos maestros o a los falsos obreros, debemos de tomar en cuenta lo que Dios nos ha dicho a nosotros, hermanos. Yo quiero que miremos algunos pasajes de la Escritura. Uno de ellos está en Mateo capítulo 24, hermanos. Algunas de estas cosas yo las he hablado, hermanos, en diferentes tiempos en la iglesia. Y hoy vamos a ver esto también, hermanos. Mateo capítulo 24. Y nosotros vemos el versículo 1 al versículo 5. Para que usted sepa, hermanos, aquí está el Señor Jesús en el templo. Y los discípulos se le acercaban, le estaban dando, según ellos, un tour a Jesús sobre el templo. Le estaban enseñando sobre el templo. Y vean lo que dice aquí, hermano. Cuando salió Jesús del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, como si el Señor no los conocía, ¿verdad? Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Esa es una pregunta. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Esa es otra pregunta. Y del fin del siglo o del fin del mundo. Son tres preguntas que le hicieron. ¿Cuándo va a pasar esto? Que todo esto va a ser derribado. Eso pasó en el año 70 después de Cristo. Un emperador romano llamado Tito invadió Jerusalén y destruyó el templo. Eso se cumplió. Lo que el Señor dijo se cumplió. Algunos dicen que los romanos pensaban que dentro de cada piedra, hermano, había oro. Y empezaron a derribar todas las piedras, piedra por piedra por piedra, y se destruyó el templo tal como Jesús lo dijo, hermanos. Después dice, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Entonces el Señor empieza diciendo en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad, ¿qué, hermanos? Mirad que nadie os engañe. Y estas palabras son muy importantes porque usted y yo a veces hablamos de más, hermanos. O a veces nos ponemos mudos. Y yo le digo, hermano, cuando el Señor habla, nosotros tenemos que escuchar. Ayer yo miraba un versículo, hermanos, en Isaías capítulo 1, en el versículo 2, que decía, oiga la tierra porque Jehová habla. Oiga la tierra porque Jehová habla. Como diciendo, pongan atención, porque el que está hablando ahorita es el más importante, que es el Señor. Por eso nosotros pedimos que apaguen sus teléfonos, hermano, y que permanezcan enfocados en lo que estamos haciendo. Porque este es el momento cuando estamos recibiendo, estamos meditando en la palabra de Dios, hermano, y es muy importante para nosotros. Entonces dice el Señor, mirad que nadie os engañe, versículo 5, porque vendrán muchos. Y vea esa palabra y subráyela si usted quiere, porque el Señor dijo, van a venir y van a ser muchos los que van a venir. Dice, muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Está dos veces esa palabra. Dice que van a venir muchos Cristos, muchos en su nombre diciendo yo soy el Cristo, y van a engañar a muchos también. Lo cual, hermanos, si nosotros tomamos las palabras de Jesús, nos está diciendo el Señor a nosotros, ¿cuál es el primer consejo que nos da? Tengan cuidado. ¿Cuántos se creen que están firmes en el Señor aquí, hermanos? ¿Usted cree que está firme? La Biblia dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Si el Señor dice, tengan cuidado, tenemos que tener cuidado en este tiempo, hermano. Porque el Señor, estas son señales de su venida, hermano. Y el Señor dice, en los últimos días van a venir muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Cristo quiere decir ungido, hermano.
Y el día de hoy hay muchos predicadores que han surgido y hablan mucho de la unción. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, hermano. La unción se malentiende, hermano, porque la unción es si tú tienes el Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo, tú no eres de Dios. Pero si tú tienes el Espíritu Santo, tú eres de Dios. Y esa es la unción de Dios. A veces nosotros pensamos o tratamos la unción de Dios como una hornilla, hermanos. Que se prende la hornilla y la hornilla está fuerte y dice, oh, ese tiene mucha unción. O la hornilla está opaca y dice, ese no tiene mucha unción. Pero la realidad, hermano, es que o tienes el Espíritu o no lo tienes, y punto. Si alguien no tiene el Espíritu de Dios, no es de Él. El Señor viene solamente por su pueblo que está ungido por el Espíritu Santo. Por nadie más. El Señor nos conoce a nosotros. En esta nación, hermano, hay un candidato ahorita que dice que va a hacer una pared más grande para que no se meta la gente ya. Yo le digo, hermano, con pared más grande, 3 veces más grande, la gente va a seguir metiéndose aquí. Pero en el cielo no se mete nadie. Ahí solo entran los hijos de Dios, hermano. Allí a Dios no puede ser burlado, hermano. Entonces, esto necesitamos entender lo que el Señor dijo, tengan cuidado, van a venir muchos en mi nombre. Y esta advertencia no la podemos ignorar, hermanos. Cuando la Biblia dice tenga cuidado, quiere decir, hermano, que usted examine las cosas. Quiere decir que si usted ve algo, oye algo en la televisión, en la radio, o a un predicador, examine con la palabra de Dios y examine la vida de aquella persona. Porque podemos decir cosas, hermano, pero tiene usted que preguntarse, ¿vive lo que está diciendo? Es muy importante. ¿Qué otra cosa dijo el Señor Jesús aquí, hermano? Bueno, nos vamos al versículo 11, hermanos. Y muchos, otra vez está la misma palabra, hermanos. Y muchos falsos, ¿qué, hermanos? Ok, ¿qué es un profeta, hermanos? Es alguien que predice algo en nombre de Dios. Si es un profeta de Dios, dice, ¿verdad? Van a venir muchos falsos profetas. Hoy día, hermano, hay un movimiento que se llama un movimiento profético y apostólico. Ahora, ellos tienen escuelas de profetas, fíjese, hermano. Y usted les paga a ellos una cantidad de dinero, $2,000, $5,000, y ellos lo hacen profeta a usted. Lo único que ellos le enseñan a la gente, le digo, hermano, porque yo he visto algunos de estos videos, lo único que ellos le enseñan a la gente es a decir, Dios dice, el Espíritu Santo dice, y eso, lo que ellos pronuncien, dicen que es profecía. Eso no es profecía. En el Antiguo Testamento nosotros miramos, hermano, que el Espíritu de Dios vino y dijo, y el profeta fue y dijo lo que Dios le dijo. Y también encontramos que el Señor dio una advertencia y decía, cuando alguien diga que está hablando de parte de Dios, dice, si no se cumple lo que dijo, entonces no tengas temor. Y esos profetas debían de ser muertos. Esa era la pena por ser un falso profeta. Entonces, dice el Señor aquí, muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y qué van a hacer, hermanos? Engañarán a ¿cuántos? Póngale atención a esa palabra porque dice muchos falsos cristos engañarán a muchos. Muchos falsos profetas engañarán a muchos también. Y esto es importante que nosotros lo veamos, y engañarán a muchos. Versículo 23, hermanos. Versículo 23 dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allá está, no lo creáis. Hermano, mire, yo le quiero recordar una cosa. Hay una enseñanza por ahí, es muy radical, tal vez alguno va a estar en desacuerdo conmigo. Hay unos que hablan de 3 venidas de Cristo, hermano. Una que ya se dio, o sea, cuando vino y nació en Belén. Otra, pues, dice que el fin, ¿verdad? Cuando venga el Señor, nosotros esperamos que venga el Señor. Pero otros hablan de una tercera venida, que va a ser en secreto. Eso se llama el rapto, usted lo ha oído, hermano, muchos lo han oído aquí. Entonces dicen que esa venida va a ser secreta, que nadie se va a dar cuenta. Y algunos dicen que lo van a explicar con que vinieron los ovnis y se llevaron a unos extraterrestres, se llevaron a unos que decían que eran cristianos. Yo no sé si usted lo ha oído todo eso, hermano. Yo le digo lo que declara la palabra de Dios. En Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que vienen las nubes y todo ojo le verá.
Y cuando el Señor venga, hermano, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá en las nubes el Señor. No va a ser una venida secreta, hermanos. Por eso dice el Señor, cuando les digan, ahí está el Cristo, y había el Cristo, no vayan, no les crean, dice el Señor. Porque cuando el Señor venga, nosotros nos vamos con Él, hermano. Aquel que es pueblo de Dios se va a ir con Él. No hay engaño en cuanto a eso, hermano. Dice, mirad de aquí el Cristo, mirad allá, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Escuche bien, hermanos, todo esto, yo le digo a mi esposa a veces, parece que Dios mandó a aquellos en una máquina del tiempo, los hizo venir al siglo XXI, vieron todo lo que pasaba y luego se los volvió a llevar al pasado y les dijo, ahora escriban todo lo que ustedes vieron. Pero hay ministerios que lo primero que aparece en la pantalla es signs and wonders, señales y prodigios. Déjeme decirle, hermano, que las señales y los prodigios no es lo más importante, hermano. Déjeme decirle que nosotros creemos en un Dios que hace señales y prodigios, hermano. En un Dios que es poderoso, hermano. Mi hermano Luis nos estaba contando esta semana que hermana Cristina salió con los niños, hermana Cristina, pero estaba en un lugar y se atrasó, por alguna razón la retrasaron. Y ya no, o sea, no se fue en el momento que ella se tenía que ir y perdió o sea, no entró al freeway a esa hora, sino tuvo que irse como una hora más tarde. Dice que unos minutos más tarde ahí, hermano, yo no me acuerdo si dijeron que hubo un accidente o dispararon ahí en esa entrada del freeway, pero murieron algunas personas. Y la hermana dice, bueno, yo hubiera estado en esa entrada del freeway a esa hora. Yo estaba viendo ayer, hermanos, a la hora que fue la balacera aquí en Banning, yo andaba aquí. Yo me fui al swap meet, hermano, y resulta que ya nos quedaban poquitos tratados y yo me regreso y a esa hora yo iba, creo por la 22, y ahí dice que fue que atacaron a alguien. Yo no vi nada, hermano. Bueno, lo que yo sé es que Dios nos puede librar. Y nos ha librado muchos. Yo sé, hermano, que si yo le pregunto, usted tiene muchos testimonios que compartir. Y usted dice, mire, el Señor me proveyó, mire, el Señor me protegió, mire, el Señor me puso en favor. Diferentes cosas usted me puede contar del Señor y yo sé que son verdad, hermano. Sin embargo, no siempre nos libra el Señor. Y si no nos libra el Señor o si no nos hace el milagro que le estamos pidiendo, nosotros no vamos a dejar de servir al Señor, porque nosotros no condicionamos al Señor. Si nos cayera una enfermedad y le pedimos al Señor, el Señor puede decir, no te voy a sanar. Pero si el Señor dice, sí te voy a sanar, y el médico dice, te vas a morir, prevalece lo que dice el Señor. Aunque el médico diga, vete preparando tu funeral y todo, prepara tu familia. Si el Señor dice, no vas a morir, vas a vivir, vas a vivir. Pero si el Señor no te sana, o si te sana, es igual. Nosotros necesitamos permanecer fieles a Dios, hermano. Déjeme decirle, hermano, que en el tiempo de Jesús, el Señor hizo muchos milagros, hermano. Habían 10 leprosos, ¿se acuerdan ustedes de esa historia, hermanos? Y le gritaban al Señor, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quieren que les haga? Bueno, límpianos, vayan allá donde el sacerdote, presenten el sacrificio ahí. Dice que mientras van los 10, esa enfermedad es terrible, hermano. Esa enfermedad la gente se está pudriendo viva. Se le caen los dedos, se les caen las manos, hermano. Ellos no podían andar entre la gente, era una enfermedad terrible. Ellos incluso, hermano, algunos dicen que llevaban unas campanas o tenían que ir gritando, soy sucio, soy leproso. Y la gente se apartaba porque decían, nos vamos a contaminar. No podían estar con su familia, tenían que vivir fuera de la ciudad, hermanos. Y mientras van, dice que son limpios, hermano. Uno de ellos regresa. Fueron 10. Y entonces Jesús dice, bueno, ¿y no fueron 10 los que limpié? ¿Dónde están los otros 9? No hubo quien viniera a dar gracias sino este. Y ese no era ni judío, hermano, no era hebreo. Dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Ese fue sano y salvo. ¿Y los otros qué? ¿Cuántos alimentó el Señor, hermano? Una multitud de 3,000, una multitud de 5,000, con 5 panes y 2 pescados.
Resucitaron los muertos, miraban los ciegos, los paralíticos levantaban, los muertos resucitaban. Y luego van y le dicen al Señor Jesús, ¿sabe qué le dicen? Muéstranos una señal para ver si eres tú el que habría de venir. Ayer que estábamos predicando me dice un hombre, mire, yo necesito a alguien que haya estado ahí en la muerte, que haya vivido todo lo que usted está diciendo y que regrese, y entonces voy a creer. Mentira, le digo, no vas a creer. Porque si no crees ahorita, cuando se te presente uno que dice que ya se murió, vas a decir, puros cuentos. Porque es lo mismo que dijo el Señor. Si alguien se levanta de los muertos, viene. Si no le creen a la Biblia, tampoco van a creer si uno se levantó de los muertos. Los señales y los prodigios las hace el Señor conforme a su voluntad. Él extiende su mano, hermano, y Él ha hecho milagros, hermano, ha hecho maravillas con nosotros. Pero dice que estos van a estar basados en señales y milagros solamente, hermano. Si usted lee cuidadosamente, hermano, por ejemplo, el tiempo cuando el Señor Jesús se fue a ayunar, capítulo 4 de Mateo, nos dice la Biblia que Él regresó en el poder del Espíritu. ¿Qué fue lo primero que empezó a hacer el Señor Jesús, hermano? ¿Ha visto usted? Lo primero que empezó a hacer el Señor no fueron señales y prodigios, fue a predicar la palabra de Dios. Y dice que todos estaban atónitos porque hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Reconocían el poder del Espíritu Santo en él. Entonces aquí dice, se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a quienes, a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿A cuántos les gustan los relámpagos de los que están aquí? ¿Cuántas de las hermanas les gusta cuando truena? ¡Pah! Pues mire, aquí aquí no se conoce mucho eso. Allá en mi tierra cuando llueve así, hermano. Con truenos y relámpagos y truena y aire y de todo. Y aquí el otro día habían relámpagos y estaban muchos temblando. Bueno, la venida del Señor será como un relámpago, hermano. Una cosa que ilumina, hermano, el cielo, una cosa tremenda. Así lo describe la Escritura, hermanos. Las advertencias del Señor, tómelas en cuenta, hermanos. Tomen en cuenta las advertencias del Señor. Las advertencias de los apóstoles, Hechos capítulo 20, versículo 26 en adelante. Todo esto son cosas que habló el Espíritu Santo, hermanos, por medio de sus profetas, de sus apóstoles, perdón. Aquí está hablando Pablo, se está despidiendo de los hermanos. Pablo sabe que va a ir a Jerusalén y que lo van a matar en Jerusalén, que ya no va a ver a los hermanos. Pero en su despedida él incluye estas palabras, versículo 26, Hechos 20, 26, ya están todos ahí, hermanos. Por tanto os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, dice, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé, escuche bien, aquí no está diciendo, se me hace que esto va a pasar. Está diciendo, yo sé. Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. ¿Sabe qué es eso, hermano? Ese es un término militar, hermano. En donde el que está velando, del que está velando, depende la vida de todos los que él está velando. Si él está de guardia, no puede cabecear. Tiene que estar despierto y alerta. Y aquí nos dice la palabra, por tanto velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a ¿qué más? Y a la palabra de su gracia. Eso es su lugar más seguro donde nosotros podemos estar.
Si usted dice, pues los encomendó a Dios, ¿y por qué no les dejó una espada aunque sea? No, hermanos, con la palabra tenemos, y con el poder de Dios tenemos nosotros, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esto es lo que el Señor habló por sus siervos. En Judas, solo es un capítulo, así es que búsquenlo, hermanos, casi al final de la escritura. Ahí, hermanos, nos dice también el Señor por medio de Judas, nos dice a nosotros, hermanos, lo que habría de pasar, lo cual está descrito exactamente como está sucediendo en estos días, hermano. Para aclarar, hermano, Judas, este no es Judas Iscariote, ¿ok? Porque algunos me han dicho, ese es Judas, el que entregó al Señor. No, este era un hermano del Señor, ¿verdad? Ok, entonces dice, pero el versículo 17. Aquí antes ya habló de los falsos obreros, hermano, pero dice, pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esto es evangelismo, hermano. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Todo esto lo habló el Señor por medio de sus apóstoles, y nosotros haríamos bien en atender lo que el Señor está diciendo. Ya vamos a ver algunas cosas que tienen que ver, hermano, con lo que ellos hacen. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1 y versículo 2. Escuche esto, hermano. El Espíritu Santo habla a su pueblo, hermanos. Pero el Espíritu dice claramente, cuando usted dice claramente, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que no queda duda de lo que el Señor está hablando. Pero el Espíritu dice claramente, y Espíritu está con E mayúscula, lo cual es el Espíritu de Dios, que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, es decir, se van a apartar de la fe, escuchando ¿a qué? A espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y qué dice, hermano, el siguiente versículo? A ver, alguien que me lo lea rápido, hermanos. Participasen. Ok, entonces fíjese, hermano. Aquí dice que en los últimos días el Espíritu Santo dijo que algunos se iban a apartar de la fe. ¿Por qué, hermanos? Porque iban a escuchar espíritus. Ese espíritu está con E minúscula, estos son hombres. Espíritus engañadores y doctrinas de demonios, los cuales mandarán, ¿qué cosa? Que no se casen. ¿En dónde ha escuchado usted eso, hermano? ¿En dónde ha escuchado usted eso de que para servir a Dios es necesario no casarse? Usted lo ha oído, hermano, en la iglesia católica. Le dicen a los sacerdotes que no se casen, que ellos están casados con la iglesia. La Biblia dice que esa es una doctrina de demonios. ¿Cuáles son los resultados de eso? Los resultados es que hay mucho homosexualismo allá adentro, hay mucho abuso de niños, hay muchas violaciones de mujeres y hay una cantidad de cosas, pecados sexuales que son un escándalo en todo el mundo y todos lo sabemos. Esa es una doctrina de demonios. Y dice que van a ordenar que la gente se abstenga de alimentos. Esto tiene dos cosas. En aquel tiempo, hermano, tenía que ver con los judíos que decían, no coman esto, no coman esto, no coman esto, porque estas son las leyes judías. Y si ustedes no comen todas esas cosas, ustedes se van a poder salvar. La salvación no depende de la comida, depende de Cristo. En este tiempo, hermano, en la misma iglesia católica tenemos la cuaresma. ¿Qué le dicen a usted en la cuaresma? Que no coma carne los días viernes. Entonces del taco y del chalío y de todos los restaurantes, hermano,
Ponen especiales de pescado, ceviche de esto. Las tiendas ponen especiales de mariscos, hermano, los fines de semana, para que la gente coma sus mariscos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque les prohíben comer carne, porque es un tiempo de guardar por 40 días, así como el Señor ayunó. Son unos perversos, son adúlteros, son borrachos, pero les dice, si usted no come esto, usted va a estar más cerca de Dios. Es tiempo de recogimiento espiritual, dice, de meditar. Eso es una mentira, son doctrinas de demonios, hermano. Eso no le hace ningún bien a la gente, hermanos. Nosotros necesitamos a Cristo. La gente necesita a Cristo. No dejar de comer ni dejar de beber, eso no los puede llevar al cielo. Cuando el pecador se entrega a Cristo es cuando puede ir al cielo, hermano. Cuando el Señor le perdona. Esas son las cosas. Y el Señor dice, algunos van a apostatar de la fe, van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Entonces, esto tenemos que escucharlo, hermano. Tenemos que ponerle atención. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Esto estoy solamente, hermano, tocando algunos pasajes, hermano. Esto es lo que el Señor advirtió. Lo que el Señor dijo, tengan cuidado con esto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Mientras yo digo esto, piense, hermano. Piense usted, analice las cosas. Acuérdese lo que mire en la televisión, en el nombre del Señor. Yo miraba, hermanos, un día en ese canal 40 TVN, no sé si todavía existe, yo gracias a Dios no tengo cable, hermano. Algunos me dicen, miren, pongan el canal 40, no, ahora está en el 27. No, yo no sé nada de eso, hermano, porque yo no tengo cable. Entonces, miren, está la mujer esa, ¿se acuerdan? Una mujer que tenía unos peinados de este tamaño, ¿verdad? Que se miraba la cabecita así, el peinado de color pink, ¿verdad? De color rosa. Unas uñas de este tamaño, unos dedos llenos de joyas. Entonces, ella andaba allá donde está el Coliseo Romano en Italia, hermanos. Andaba en una carroza blanca como esa de cuentos de hadas, hermano. Tirada por caballos blancos, con su chofer. Y está la mujer así, agarra el micrófono así porque no puede empuñar la mano por las uñotas que tiene, hermano. Unas pestañas de este tamaño llenas de maquillaje. Exactamente lo que la Biblia dice que la mujer no haga. No de peinados ostentosos, no de todas estas cosas. Dice, estamos aquí en un lugar precioso. Pero manden su dinero, dice. Manden su dinero. Para que podamos seguir haciendo la obra. Yo me puse a pensar, ¿cuánto costará primeramente irse para allá, hermano? Rentar una carroza así, con caballos y con chofer. Cargar toda esa cantidad de cosas, hermano. ¿Cuánto costarán las pelucas o los peinados esos que se hace la mujer? Las uñas, todo eso. Me puse yo a pensar. Y pienso yo, es un descaro que esté pidiendo dinero. Que empeñe todo lo que tiene, que lo venda y le dé de comer a los pobres. Y yo solo vi eso y digo, ¿qué pasa con esta gente? ¿Qué pasa con la gente que le envía dinero a esa gente? ¿No hay sentido común, hermanos? Y miren lo que dice aquí, hermano. Aquí en esta palabra de segunda de Pedro 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas en el pueblo de Dios, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahí dice, van a haber, no dice tal vez, dice, van a haber, así como hubo falsos profetas, van a haber falsos maestros entre ustedes, que introducirán, como hermanos, encubiertamente herejías destructoras. Esto nos da a nosotros la idea de que no son claros. ¿Sabe, hermano, que una de las cosas extraordinarias, espectaculares, son lo que hacen los narcotraficantes para meter drogas en este país, hermano? Son tan ingeniosos, hermano. Inventaron submarinos por donde metían drogas, tenían todo tipo de inventos. Y han llegado a los extremos de llevar bebés muertos con droga adentro, hermano. Cadáveres con drogas adentro. Y uno dice, ¿cómo puede ser cierto? Bueno, porque ellos estaban contrabandeando, estaban metiendo, y eran de lo más ingenioso para introducir. Pero uno de los traficantes más famosos era un americano, que con los cuerpos que venían de Vietnam, ahí empezaba a meter la droga, hermano. Y la gente cuando miraba aquello decía, wow.
Y ellos querían hacer toda la ceremonia por estos muchachos que habían muerto. Y él, en medio de todo ese dolor, se aprovechaba para meter la droga dentro de Estados Unidos. Estos son así. Son contrabandistas de herejías, de doctrinas de demonios que las meten encubiertamente y tienen cara de víctima. Y fingen ser cristianos y tienen un lenguaje cristiano, tienen una apariencia de piedad, pero no tienen nada de eso porque son mentirosos, son actores, hermano. Aquí dice claramente, dice, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Este viernes, hermanos, si Dios permite, yo le voy a presentar videos. Yo quiero que usted mire lo que yo le voy a presentar, porque parece que uno no puede creer algunas de las cosas que hacen estos hermanos. Y muchos, aquí aparece otra vez esta palabra, versículo 2, seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Eso lo saca mucho cuando uno está predicando. Mire, el pastor aquel, todo lo que roba, mire esto, mire aquello, mire las violaciones, mire aquello que está pasando. Lo sacan mucho, por causa de ellos el camino de Dios es blasfemado. El Señor nos da sabiduría siempre para hablar con ellos, hermano. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, es decir, por amor al dinero, harán mercadería de vosotros con palabras que fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, ahí hay un juicio que el Señor pasó sobre ellos. La Biblia habla en detalle del carácter de estos falsos maestros, hermano, de esos falsos obreros. Por eso todo esto tenemos nosotros que tener cuidado, hermanos. La Biblia dice, sujétense a sus pastores, sí, pero primero usted evalúe todas las cosas, hermano. Bueno, algunas características, y con esto voy a terminar, hermano, de estos falsos obreros. Número 1, son inconversos, hermano. Escuche esto, hermano. Cuando yo leía y estudiaba profundamente estas palabras, en Judas nosotros leímos, estos no tienen el Espíritu de Dios. El versículo 19 de Judas decía, causan divisiones, no tienen el Espíritu. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 9, hermanos? Mire, Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en usted, hermano. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso yo le digo, hermano, que algunos dicen, mire, Cristo va a venir, pero se va a llevar, depende cómo está usted, depende cómo está. El Señor viene por su pueblo y ya. Usted tiene que entender eso, hermano. Usted tiene que entender eso. Porque el pueblo de Dios tiene el Espíritu y el Señor viene por su pueblo. Y el pueblo, hermano, tiene que vivir en santidad para el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que apartarse del pecado todo aquel que invoca el nombre del Señor. Eso es lo que enseña la Escritura. Uno le enseña, bueno, depende cómo estás. Esa es salvación por obras, hermano. Eso no es salvación por gracia. Entonces uno tiene que entender todas estas cosas, hermano. Uno puede meterse en muchos detalles aquí. Ahí en Judas, hermano, en el versículo 4, dice lo siguiente. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, otra vez, ¿verdad? Contrabandistas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos. Impíos, hermano, esta palabra en griego es la palabra asabés. No es de Guatemala esa palabra. Asabés. Bueno, hermano, o Argentina, ¿verdad, hermano? Asabés. No, asabés, así es la palabra. Entonces, esa palabra quiere decir inconverso. Una persona sin Dios. Se van a meter dentro de la iglesia personas que no tienen a Dios. Eso está diciendo aquí, hermano. Dice,
Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, es decir, inconversos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, hay un movimiento que se llama la hipergracia. Yo no sé si ustedes lo han escuchado o no, pero gracia es un favor que nosotros no merecemos. Cuando el Señor nos perdonó nuestros pecados, no fue por méritos, hermano. Nosotros no tenemos méritos. Si hacemos una peregrinación de 200 millas caminando sobre las rodillas, eso no nos gana el perdón de Dios. Nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado con dolor en nuestro corazón y el Señor borró nuestros pecados por su gracia, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Y el Señor sabe mantenernos dentro de esta vida en Cristo, hermanos, por su gracia. Pero este movimiento de gracia, de hipergracia, exagera la gracia de Dios, al punto que ellos se niegan y le enseñan a los creyentes que no confiesen pecados delante del Señor, porque nosotros ya no pecamos, dice. Nosotros somos pecadores, hermano. Somos pecadores. La Biblia nos enseña en todos lados que tenemos que confesar nuestras faltas unos a otros y también confesar nuestras faltas delante de Dios. Primera de Juan capítulo 2 dice: hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿A quiénes? A los creyentes les está diciendo eso. Hijitos, les escribo esto para que no pequen. Pero si ustedes hubieran pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que enseña la Escritura. Ellos dicen, fíjate que no. Dios, dicen ellos, no da su gracia en pagos. Dios da su gracia completa. O sea, hay una verdad a medias, ¿verdad? ¿Se acuerdan el cassette? Algunos jóvenes que están aquí ni conocen el cassette, ¿verdad? ¿Conocen el cassette, jóvenes que están aquí? Ese tenía lado A y lado B, ¿verdad? Se acababa y ¡pac! Tronaba y decía stop, y entonces tenías que sacar el cassette y volver. Y si ya se había pasado tu canción favorita, tenías que regresarlo, ¿verdad? Ustedes ya no tienen nada que ver con eso, porque aquí es puro iPod y iPad y teléfono y toda la onda esa, ¿verdad? Bueno, el lado A es verdad que Dios nos da su gracia y su favor completo. Pero el lado B es que nosotros tenemos que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y no abusar de esa gracia. Romanos capítulo 6 dice, ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, no podemos vivir de esta manera. Entonces, vamos a decir que porque está la gracia de Dios, yo voy a vivir en pecado, yo voy a ser borracho y adúltero. Al fin, cuando yo venga delante del Señor y le diga, Señor, yo me arrepiento de mi adulterio y de mi borrachera, y el Señor va a decir, ¿de qué estás hablando? Estás loco, yo ya te perdoné. Todos tus pecados, pasados, presentes y futuros. Hermanos, eso es un peligro. ¿Y dónde está terminando esta gente, hermano? En borracheras, en adulterios y en pecado, en libertinajes. Convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan al Señor que los rescató. Por eso les digo qué perfecta y qué exacta es la palabra de Dios. Niegan a nuestro Señor Jesucristo. No tienen el Espíritu de Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Lo acabamos de ver, hermano. Vamos a terminar con estos pasajes, hermanos. Solo nos faltan 3 pasajes. Según de Timoteo, capítulo 3. Según de Timoteo, capítulo 3. Amén. Versículo 5. Amén. Fíjese, hermano, dice aquí, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. La Nueva Traducción Viviente dice, actuarán como religiosos,
pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esta clase de individuos. Anda, fíjese, sale Benny Hinn, que lo dijeron, vive en pecado. Entonces él con todo el coro detrás, ¿verdad? Están cantando aleluya, en eso levanta la mano y dice, yo pongo una maldición, dice, sobre todos los que se atrevan a hablar una palabra contra este ministerio, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, yo no me atrevo ni a decir amén, ni así jugando, hermano, a eso que él dijo. Pero una apariencia de piedad, pero niega al mismo tiempo la eficacia de ella. ¿Por qué? Porque cuando uno está en pecado y lo reprenden, hay que arrepentirse. ¿Por qué no decir, es verdad, he pecado contra el Señor, me arrepiento? Esa es humildad. Esos tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia, parecen espumillas, hermano. Muchos no saben qué son las espumillas, a ver cómo le llamarán en México o en El Salvador o qué, hermano. ¿Ah? Turrones, merengues. Bueno, las espumillas son una cosa así grande, hermano, que es de espuma, pero es dura y es dulce. Pero usted lo agarra y no pesa nada, hermano. Y lo muerde y se deshace todo. No hay nada, no hay esencia. Están inflados así, nada más, tienen una apariencia, pero no tienen nada, hermano. Ahí en el versículo, donde mismo donde estamos leyendo, 2 Timoteo, pero el versículo 8, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés. Esa es una referencia, hermano, del libro de Enoc. Eso se lo voy a contar otro día. Pero estos son los que en Egipto se resistieron a Moisés, ¿verdad? Que le hicieron la guerra a Moisés. Que Moisés hacía un milagro por obra del Señor y ellos, hechiceros, hacían el mismo milagro por obra de Satanás. Dice, de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Nueva Traducción Viviente dice, estos maestros se oponen a la verdad tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa. Es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y terminamos con esto, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 18. Y dice así, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y el 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahí está hablando, hermano, de que ellos salieron de las iglesias. Muchos de estos, hermanos, han salido de las iglesias. Es más, algunos de esos falsos maestros vienen de generaciones de cristianos, hermanos. Dice, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros. Ahí no está hablando de una iglesia local nada más, está hablando del cristianismo, hermanos. Si fueran cristianos, se hubieran quedado en el cristianismo, en el camino correcto. Dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción, ahí está, ¿de quién? Usted tiene el Espíritu Santo, usted conoce, hermano, eso es lo que está diciendo, y conocéis todas las cosas. En conclusión, hermano, los cristianos debemos atender las advertencias de Jesús, las advertencias de los apóstoles que el Señor nos ha dado, y tenemos que ver el tiempo en el que estamos viviendo, hermano. Si la Biblia nos manda, observa a los pastores, imiten su fe, sujétense a los pastores, pero todo esto, hermano, yo se los digo porque creo que es necesario, y los versículos que vienen hablan de que nosotros no debemos dejarnos engañar por falsas doctrinas. Y yo voy a hablar de las doctrinas de aquel tiempo que desviaban a los cristianos, y de doctrinas que en este tiempo están desviando a muchos cristianos también, si Dios nos permite, hermano. Así es que pónganse de pie, hermanos, y vamos a orarle al Señor. Vamos a pedir al Señor que Él nos dé sabiduría, hermanos. Y hermanos, algunas veces cuando yo he hablado de cosas como estas,
pues algunas personas se perturban, pero yo tengo que decirle lo que dice la palabra de Dios, hermano. Mire, si de pronto yo toqué un nervio, usted dice, bueno, pero a mí me gusta Benny Hinn, por ejemplo. Examine las cosas, examine lo que yo le estoy diciendo, porque un siervo de Dios no maldice, hermano. La Biblia dice, aun si te maldicen, bendícelos tú. Eso es lo que dice la Escritura. Y cuando nosotros, hermano, estamos frente a un siervo de Dios, lo reconocemos por la palabra y por su testimonio. El viernes yo compartí todo lo que el Señor dice que se necesita para ser un ministro del Evangelio, hermano. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orarle al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia este día, Señor. Queremos darte gracias, Señor, por la sabiduría que viene de tu palabra, Señor. Porque tú hablas con tu palabra, Señor. Tú nos has dado advertencias. Tú nos has dicho, Señor, diferentes cosas, Padre Celestial. Y nos has dicho, Señor amado, que nosotros tenemos que tener cuidado, Señor. Nos has dicho, Señor, que en los postreros tiempos iban a haber falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. Y esto ya está ocurriendo el día de hoy. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a estar firmes. Te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a ser sabios, a meditar estas palabras, Señor, que tú nos hablas, Señor, a nuestra vida. Ya estaban escritas, yo solamente los leí, Señor, los expliqué un poco más, Padre Celestial. Pero, Señor Padre, esta palabra, Señor, hará el efecto por el cual tú la has enviado, Padre Celestial. Te ruego también por cualquier hermano o hermana que esté viendo en el internet, Padre Celestial, que tú le bendigas y le orientes, Señor Padre Santo. Si alguno está siguiendo a un falso profeta, un falso Cristo, un falso maestro, guárdanos, Señor, en tu mano. Ayúdanos a depender de ti, porque eres poderoso, Señor, para guardar el depósito de nuestra fe, Padre. Muchas gracias, Señor. Tuya es la gloria y la alabanza para siempre, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.